El mundo se divide en dos clases de países. Aquellos que han visto a su selección nacional ganar el mundial, que son 8, y todos los demás. Pero dentro del resto de selecciones, ¿cuáles son las más grandes que nunca han podido ganar el mundial? La selección de Holanda y sus alrededores, peor conocida como la selección de los Países Bajos, es entre aquellas que nunca lograron ganar la Copa del Mundo, la que más cerquita se ha quedado, y a lo mejor la siguiente en algún día poder sentarse en esa mesa que integran Uruguay desde 1930, Italia desde 1934, Alemania desde 1954, Brasil desde 1958, Inglaterra desde 1966, Argentina desde 1978, Francia desde 1998 y España desde 2010. Países Bajos perdió 3 veces la gran final del Mundial, contra Alemania en 1974, contra Argentina en el 78 y contra España en 2010. En las dos primeras tropezó ante el anfitrión. En las dos más recientes cayó en la crueldad del tiempo extra. En semifinales de Francia 98, la naranja mecánica fue sentenciada por Brasil en tiros penales. En semifinales de Brasil 2014, la vacunó Argentina, también en penales. Siempre pierde por poco, pero pierde. Para que se hagan una idea, la última derrota de Países Bajos en un mundial en tiempo reglamentario data de 2006, cuando cayó con Portugal en la batalla de Nuremberg. Pero de todos modos, ya saben cómo es esto. El fútbol es un deporte de 11 contra 11, donde al final siempre acaba perdiendo Países Bajos. La Eurocopa de 1988 fue una rareza y única excepción histórica. A la Unión Soviética nunca le había interesado participar en los mundiales, hasta que se inscribió por primera vez en las eliminatorias rumbo a Suecia 58. La URSS consiguió su boleto a la Copa del Mundo. Miren nomás qué varoniles todos. Ya en el mundial eliminaron a Inglaterra y cayeron en cuartos de final contra el cuadro anfitrión. En Chile 62, la URSS volvió a ser una de las 16 selecciones clasificadas a la Copa del Mundo, cuando de veras era difícil jugar un mundial. Y en Sudamérica le pasó lo mismo. Llegó hasta cuartos de final solamente para perder contra la selección local. La mejor actuación del equipo de Lev Yashin en un mundial aconteció en Inglaterra 66, cuando alcanzó semifinales y perdió contra Alemania. En México 70, la selección soviética quedó en quinto lugar, víctima de Uruguay en cuartos de final. Las mayores leyendas en la historia de la Unión Soviética fueron los ucranianos Oleg Blokhin e Igor Belanov, ambos ganadores del Balón de Oro, y los porteros rusos Rinat Dazayev y Lev Yashin, también ganador del Balón de Oro. Si bien la URSS dejó un poco que desear en los mundiales, desde el primer hasta el último día fue una megapotencia de las Eurocopas. Ganaron la primera edición en 1960, celebrada en Francia. Luego, subcampeones en 1964 contra el anfitrión España. Semifinalistas en 1968, eliminados tras empatar con Italia por una moneda al aire que decretó el desempate a favor del anfitrión. No es broma, así pasó. A la siguiente edición, otra vez subcampeones en Bélgica 1972, tras perder la final contra su coco Alemania. Y justo antes del colapso comunista, de nuevo la URSS alcanzó la final en la Eurocopa 88. Ahora bien, hay que decir que la especialidad de la Unión Soviética siempre fueron los Juegos Olímpicos. Ahí su equipo de fútbol consiguió una cosecha envidiable a lo largo de la historia. Se colgó 2 medallas de oro y 3 medallas de bronce. Checoslovaquia jugó 2 veces la gran final de la Copa del Mundo y además ganó una Eurocopa de Naciones. Debutó en los mundiales en Italia 34 y lo hizo a lo grande, metiéndose hasta aquella final que más le valía perder contra el cuadro local. 28 años después,
Checoslovaquia volvió a una final de Copa del Mundo, esta vez en Sudamérica, y cayó ante el último bicampeón de la historia. Pasaron otros 28 años y Checoslovaquia volvió a tener una actuación destacada. En su último mundial antes de partirse en dos, alcanzó cuartos de final y, como siempre, perdió contra el mejor equipo del mundo, que por entonces era Alemania. Checoslovaquia jugó solamente 3 Eurocopas, pero en todas quedó entre los 3 primeros. 2 veces acabó en tercer lugar, 1960 y 1980. En la Euro 76, Checoslovaquia y la lluvia diluyeron en semifinales a la naranja mecánica de Johan Cruyff, y en la final contra el otro verdugo de Cruyff en la Copa del Mundo jugada 2 años atrás, los checoslovacos se impusieron a Alemania con esa legendaria ejecución de Antonín Panenka, cuya denominación de origen seguimos respetando medio siglo después. Tras ganar la Euro 76 y torpemente cambiar las camisetas sin pensar en que las fotografías iba a parecer como si Alemania ganó, Checoslovaquia continuó arrasando y se colgó el oro olímpico 4 años después en Moscú 1980. Solamente le faltó el mundial. En la historia de los mundiales, Bélgica ha sido semifinalista en 2 ocasiones. Quedó cuarto lugar en México 86 y tercero en Rusia 2018. En ambas ediciones cayó en semifinales ante el que se convertiría en campeón del mundo, pero eso no es lo que lo trae a esta lista, sino su consistencia. A pesar de todas sus decepciones, Bélgica ha ganado un total de 21 partidos en los mundiales en que ha participado. Es decir, se trata de la 10ª selección más ganadora en la historia de las Copas del Mundo, solo por detrás de las 8 selecciones que han salido campeonas y de sus vecinos de los Países Bajos. Y no solo eso, aunque no se cuelgue la estrellita espuria que lo acredite como tal, Bélgica fue campeón del mundo antes aún que Uruguay, 10 años previo a que se inventara esto de los mundiales. Ocurrió en los Juegos Olímpicos celebrados en casa, Amberes 1920. Además, Bélgica llegó hasta semifinales en la Euro 72 y fue finalista de la Euro 80 que perdió contra Alemania. Y para acabar, si de algo sirviera como argumento, entre 2018 y 2021, los Diablos Rojos tiranizaron con mano de hierro durante 47 meses consecutivos el puesto número 1 de esa ridiculez llamada ranking FIFA. La selección húngara de 1954 era hace 70 años el mejor equipo de la historia del fútbol y, sin embargo, el mundial se le escapó. No fue la única vez que Hungría cayó en la gran final de la Copa del Mundo. Había ocurrido ya 16 años atrás en Francia 38, cuando los magiares cayeron ante Italia. Tras el inesperado descalabro en Suiza 54, hubo todavía tiempo de una tercera generación mega potente de Hungría, una que en Chile 62 mantuvo quieta a Inglaterra y que acabó en quinto lugar, que en Inglaterra 66 eliminó ni más ni menos que al Brasil bicampeón del mundo, que llegó a semifinales en la Euro 64 y en la Euro 72. Paralelamente, Hungría es el máximo ganador histórico en Juegos Olímpicos con 3 oros, Helsinki 52, Tokio 64, México 68 y plata en Múnich 72. La selección húngara fue poderosa por última vez en la Copa del Mundo de España 82, cuando la mayor goleada en la historia de los mundiales corrió por su cuenta. Hace más de 40 años, sin embargo, que Hungría se fue por cigarros y desapareció del mapa futbolero. ¿Cómo está la tabla de posiciones entre los suscriptores de este canal? Pues México sigue dominando, lo sigue Argentina y en tercer lugar ya está Estados Unidos, rezagando a Colombia al cuarto lugar. España ya viene muy atrás y Perú ni se diga. Si eres de uno de los otros países, necesitan remontar. Suscríbete y dile a todos tus amigos que lo hagan también. Si se trata de elegir a las 10 mejores selecciones, entre las que jamás pudieron ganar el Mundial, Suecia no va a ser uno de los países que inmediatamente nos vengan a la cabeza, pero ahí les va. Suecia es, después de las 8 campeonas del mundo, más Países Bajos y Bélgica,
la selección que más puntos y partidos ha ganado en los mundiales. Y de hecho, antes de quedarse fuera de Qatar 2022, Suecia estaba en el top 10 de la tabla histórica acumulada. Su mejor momento fue cuando llegó hasta la final en Suecia 58, tras dejar en el camino al campeón europeo Unión Soviética, al campeón del mundo Alemania y al campeón sin corona Hungría. Suecia fue subcampeón de su mundial y no por ser el anfitrión. En realidad, Suecia era un gigante que para entonces ya había quedado en tercer lugar en la Copa del Mundo de Brasil 50 y también había llegado a semifinales en Francia 38. Además, en Juegos Olímpicos, los escandinavos habían ganado ya 2 bronces en su historial y la medalla de oro en Londres 1948. Luego, Suecia se vino abajo más o menos como Hungría, pero no tanto. En tiempos más modernos, volvió a obtener medalla de bronce en el Mundial de Estados Unidos 94 y alcanzó cuartos de final en Rusia 2018, mundial al que, no lo olvidemos, Suecia clasificó por todo lo alto, dejando fuera a Italia. Lo que hoy conocemos como selecciones de Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo integraron entre 1920 y 1992 al poderoso combinado yugoslavo, cuyos 10 referentes históricos están bien repartidos. Los serbios, Dragan Zajic y Velibor Vasovic. Los croatas, Vladimir Beara y Bernard Bukas. Los bosnios, Safet Susic y Milan Galic. El esloveno, Branko Oblak. El montenegrino, Dejan Savicevic. El macedonio, Darko Pancev. Y el kosovar, Farudin Yusufi. Yugoslavia siempre fue una colección multicultural de figuras. Su problema es que era la maldita Torre de Babel y la armonía del vestidor jamás estuvo garantizada. 2 veces avanzaron hasta semifinales del Mundial. En Uruguay 30 se desbarataron a la hora buena ante el anfitrión y en Chile 62 los frenó Checoslovaquia. Aparte, Yugoslavia se quedó ahogado en cuartos de final en 3 ocasiones. Las Copas Mundiales de Suiza 54, Suecia 58 y también en su última aparición mundialista, con la nación ya a punto de extinguirse, Italia 90, donde fue eliminada en penales por la vigente campeona del mundo. Paralelamente, Yugoslavia perdió contra Unión Soviética en la final de la primera edición de la Eurocopa, disputada en 1960, y 8 años después fue de nuevo subcampeón continental tras caer ante Italia. 2 ediciones más tarde, en la Euro 72, la selección única de los Balcanes fue semifinalista. Ahora, en Juegos Olímpicos, su palmarés resulta todavía más impresionante, con 5 medallas, 1 de oro, 3 de plata y 1 de bronce. Su otro gran momento fue en el Mundial Sub-20 de Chile 1987, certamen que ganó con una ilusionante generación que de adulta tuvo que separarse en distintos colores. Entre aquellos adolescentes campeones del mundo sub-20 con Yugoslavia estaban Davor Šuker, Igor Stimac, Robert Jarni, Robert Prosinečki y Zvonimir Boban, todos croatas que 9 años después de aquel mundial juvenil aparecieron con una revolucionaria camiseta a cuadros y en el debut de Croacia en los mundiales, sin que nadie supiera explicarlo, la joven nación que había declarado su independencia 4 años atrás quedó en tercer lugar, imponiéndose en la final de consolación a Países Bajos, no sin antes golear a Alemania en cuartos de final. Fue un hecho aislado, heroico e irrepetible. Bueno, irrepetible no. En efecto, tras su gesta en Francia 98, la selección croata no hizo nada de nada en los siguientes 20 años, pero en Rusia 2018 volvió a semifinales y ahí venció a Inglaterra. Croacia de la nada se convirtió en finalista del Mundial. Ya en esa instancia volvió a perder contra Francia como 20 años atrás. A la siguiente edición, Croacia repitió en semifinales tras eliminar al favoritísimo Brasil y entonces sí, dejó de ser sorpresa. Pasó a ser un grande de los mundiales por pleno derecho tras haber superado
todos los rituales de iniciación. Croacia tiene ya 3 medallas mundialistas en solo 25 años. Portugal siempre pasó horrores para clasificar a la Copa Mundial y a la Eurocopa de Naciones, antes de que las competiciones se ampliaran con el triple de cupos. Hasta 1986, los lusos habían asistido a un solo mundial. ¿Pero qué mundial? Inglaterra 66. El equipo de Eusebio llegó hasta semifinales, donde perdió contra el anfitrión y luego le sacó el tercer lugar a la Unión Soviética de Lev Yashin. Fue junto a México 86 el único mundial que jugó Portugal en todo el siglo XX. En la Eurocopa, lo mismo. Antes de convertirse en superpotencia del siglo XXI, los ibéricos solo habían podido llegar a 2 euros, y en ambas, lo que sea de cada quien, le fue bastante bien. Semifinales en Francia 84 y cuartos de final en Inglaterra 96. Más allá de eso, Portugal vivía únicamente de su bicampeonato sub-20 cuando ganó el Mundial Juvenil en 1989 y 1991. Ahora bien, en este siglo, Portugal llegó a una segunda semifinal mundialista. Ocurrió en Alemania 2006 cuando el equipo del joven Cristiano Ronaldo cayó ante Francia. 2 años antes habían perdido la final de la Euro 2004 celebrada en casa, pero 12 años después se desquitaron con Francia. En definitiva, Portugal, país en donde nacieron 2 de los 10 mejores futbolistas de todos los tiempos, tenía que entrar en esta lista a pesar de haber jugado pocos mundiales. Las selecciones de Dinamarca y de Grecia ganaron una vez la Eurocopa. Austria llegó 2 veces a semifinales del Mundial, en las lejanas Italia 34 y Suiza 54. Polonia hizo más, 2 veces tercer lugar en Copas del Mundo más modernas, Alemania 74 y España 82. Ahora, ¿es suficiente para considerarlas en esta lista? No lo sé, Rick. Bien, las selecciones de Chile, Estados Unidos, Corea del Sur, Bulgaria, Turquía y Marruecos se quedaron una vez en la antesala de la final, a diferencia de México. Hasta Suiza, que nunca ha jugado semifinales, llegó 3 veces a cuartos de final, mientras que la selección mexicana lo ha logrado en apenas 2 paupérrimas ediciones y, para generar todavía más dudas, ambas con la ventaja de la condición de anfitrión. México, Mexico para los detractores, es incuestionablemente la selección más perdedora en la historia de las Copas Mundiales. Con 28 derrotas, nadie ha sufrido tantos descalabros. Comparte además con Corea del Sur la peor diferencia de goles acumulada. Pero apunten, aunque sea en su máquina de escribir imaginaria, los argumentos a favor de la nominación. 1. México está siempre ahí. Aunque sea condicionado por el bajo nivel de exigencia en CONCACAF, el Tri es la 5ª selección con más participaciones, solo por detrás de los 4 gigantes. En la tabla de puntos acumulada, México es 13º, por detrás de los 8 campeones del mundo, además de 4 de los ya honorables miembros de este top 10, Países Bajos, Bélgica, Suecia y la URSS/Rusia. Entre sus víctimas mundialistas se encuentran potencias como la Checoslovaquia de 1962, Francia en 2010 y Alemania en 2018. Segundo argumento, en su corta participación en Copas América, México dejó claro su potencial más allá de CONCACAF. Entre 1993 y 2007, años en que pudo llevar constantemente a su mejor equipo en ediciones consecutivas como si fuera uno más de CONMEBOL, México jugó 2 finales y quedó 3 veces en tercer puesto. Tercer argumento a favor de México, sus títulos. Ganó la descontinuada y por lo tanto devaluada Copa Confederaciones en 1999, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, un bronce en Tokio 2020 y 2 campeonatos mundiales a nivel sub-17. Nadie en su sano juicio podría atreverse a establecer que México es top 10 histórico en fútbol, pero es por lo menos top 10 entre aquellos que nunca ganaron el mundial. Debátanlo ustedes en el cajón de comentarios y háganlo
tan civilizadamente como les sea posible, si no es mucho pedir. ¿Y quiénes son los clubes más grandes que nunca han ganado la Champions League? La respuesta está en este video. Encuentren el link aquí abajo en la descripción y dejen sus comentarios, porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega. Si los viajes en el tiempo fueran sencillos y posibles y llevamos al actual Mazatlán a jugar contra el Brasil campeón del Mundial del 70, ¿cuál crees que sería el marcador? ¿Y por qué fue goleada a favor de Mazatlán? No he visto jugar al Mazatlán.